Sí. Bueno, sin más preámbulos, ahora sí quiero presentarles a la doctora Cintia Villarreal Garza. Es oncóloga, internista y dedicada especialmente al cuidado de la mama. Es actualmente la directora del Centro de Cáncer de Mama del Hospital San Brano de León. Si pueden ver en el Google, ahí verán su amplio currículum. No lo voy a mencionar porque es bastante amplio. A mí me impresionó de veras que es tan joven y tiene una serie de atributos educativos. De hecho, le gusta mucho la enseñanza, la educación, la docencia, y tiene múltiples hasta premios nacionales e internacionales, y actualmente también es investigadora del Instituto Nacional de Cancerología. No sé si me falta. ¿Bien? Pues con eso es suficiente. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Cintia para que nos hable sobre el cáncer de mama en las mujeres jóvenes, que se ha visto más frecuente y cada vez está más frecuente en México y sobre todo aquí en nuestro estado, ¿sí? Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy yo les quiero venir a hablar de este tema que es mi principal tema de interés. Ya tengo varios años dedicada a investigar más acerca del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Les comparto que, como decía el doctor, yo soy internista, soy oncóloga, hice la especialidad en cáncer de mama en Toronto y ahí tuve la oportunidad de estar con una doctora, la doctora Ellen Warner, que tenía, ella y tiene, un programa dedicado a mujeres jóvenes. Entonces fue donde me di cuenta que había en varios lugares del mundo programas dedicados a ellas, y cuando regreso al INCAN, pues me empecé a dar cuenta de que vemos muchas pacientes jóvenes. La proporción de pacientes, como ahorita se los voy a demostrar, de pacientes jóvenes que vemos es muy alta, y que realmente si no estábamos atendiendo de forma sistemática estas necesidades especiales que tienen las mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y fue ahí que decidí empezar este proyecto, un programa dirigido a pacientes jóvenes, que posteriormente le llamamos el programa Joven y Fuerte. Y bueno, les voy a presentar ya hacia el final de la plática en qué consiste el programa, cuáles son los resultados iniciales del programa y bueno, pues cuáles son también las expectativas y las perspectivas. Muy brevemente les quiero presentar un caso clínico real que vimos en el INCAN hace unos años, de una mujer de 36 años que en ese momento era soltera, que no tenía antecedentes familiares de cáncer, no tenía embarazos previos y de hecho en ese momento no tenía pareja, completamente sana. Su padecimiento empezó porque ella se detectó una bolita que ya tenía 5 meses de evolución. Acudió finalmente a un médico quien indicó que se trataba de algo benigno, le dio antiinflamatorios y después de meses de no mostrar mejoría, la paciente decidió por ya propiamente ella buscar hacerse una mamografía y ultrasonido, y es cuando se encuentra una lesión sospechosa y se refiere al INCAN. Y en el INCAN, cuando se evaluó, se encontró que ella tenía una lesión en la mama de 4 centímetros en el cuadrante superior externo, además tenía 2 ganglios palpables. Se realizó una biopsia donde se confirmó que tenía un cáncer de mama de estirpe triple negativo, grado 3, y bueno, no había afortunadamente metástasis a distancia. La paciente empezó tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, con dosis convencionales de tratamiento a base de paclitaxel y antraciclinas. Cuando terminó el tratamiento, la paciente se llevó a cirugía. Cuando se evaluó, la paciente se consideró que por la edad y por la estirpe del cáncer de mama triple negativo, ella era candidata a hacerse una prueba genética de BRCA. Sin embargo, la paciente no contaba con los recursos económicos disponibles para poderlo hacer y bueno, pues se tuvo que diferir la prueba, no se pudo hacer en ese momento. Finalmente la paciente se opera, alcanza una respuesta patológica completa y la paciente consolida su tratamiento local con radioterapia. Al término del tratamiento, la paciente le pregunta a su oncólogo que qué pasa con su fertilidad, que ella no tiene hijos, no tiene una pareja, tiene 36 años, y bueno, ¿qué va a pasar? Y pues resulta que ni ella ni los médicos que la habían visto antes habían planteado esta particularidad y pues simplemente no se pasó por alto.
5 meses después del tratamiento la paciente estaba muy bien, ella manifestaba que tenía síntomas de menopausia que sí estaban alterando su calidad de vida y además mencionaba que tenía olvidos frecuentes secundarios al tratamiento con quimioterapia. Entonces, realmente este es un caso que vemos muy frecuentemente, sobre todo en nuestras instituciones públicas, donde efectivamente no se abordan estas particularidades de las mujeres, y no nada más simplemente porque no se puede o no se acuerda uno, no tiene el conocimiento o la experiencia, sino muchas veces también es cuestión de recursos económicos o a veces de disponibilidad de especialistas, que no siempre se pueden hacer esas referencias. Primero, porque es importante el cáncer de mama en mujeres jóvenes y porque amerita una sesión particular, y yo diría que son dos principales causas. La primera es que es un problema que es prevalente, es creciente en México y que estas pacientes tienen un pronóstico desfavorable. En general, lo que se ha reportado es que del total de pacientes que vemos con cáncer de mama en México, el 11% corresponden a mujeres jóvenes, que por definición son mujeres de 40 años o menos. Es una definición arbitraria, más que nada se debe a la parte de fertilidad que se da ese corte de edad, y bueno, eso corresponde a casi 2.300 pacientes mexicanas jóvenes con cáncer de mama, lo cual pues es definitivamente un número importante. Si lo comparamos a Estados Unidos, Canadá u otros países desarrollados, este porcentaje se estima que es del 2 al 3%. Entonces, prevalentemente sí tenemos una proporción elevada de pacientes jóvenes con cáncer de mama. Y bueno, al igual que en los otros grupos de edad, las pacientes más jóvenes también van al alza. Este problema no va a disminuir y pues vamos a tener pacientes más pacientes con cáncer de mama a lo largo de los años, tanto jóvenes como no jóvenes. ¿Qué pasa en las instituciones de referencia? Incluso en las instituciones de referencia esta prevalencia de pacientes jóvenes es mayor, y aquí vemos dos ejemplos, una en el Instituto Nacional de Cancerología y otra en el Centro de Mama del Hospital San José, donde se ve un volumen importante de pacientes, ya que está abierto ahí el programa de Seguro Popular, y vemos que en ambas instituciones tenemos una proporción que alcanza entre el 14 y 15%. También comparado a instituciones de referencia de Estados Unidos como Canadá, en Toronto, donde estuve, o en el Dana-Farber, donde tienen un programa especial, el porcentaje es alrededor del 7%. Entonces, de nuevo, vemos muchas pacientes de nuestra práctica clínica jóvenes, 40 años o menos. Como les comentaba, el cáncer de mama en mujeres jóvenes per se, al diagnosticarse en una etapa o en una edad temprana, ya tiene un pronóstico más desfavorable que sus contrapartes. Y bueno, esto se debe a varias causas. Uno de ellos pues es que generalmente son tumores que tienen alto grado, hay etapas más avanzadas al diagnóstico, y esto se debe en primer lugar porque no se sospecha, ni la mujer ni los médicos lo sospechan, y eso retrasa muchas veces el diagnóstico, como ahorita lo veremos. Y también por los subtipos de cáncer, generalmente tienen subtipos de cáncer más agresivos que crecen más rápido. Hay baja proporción o más baja proporción en comparación a otros grupos de edad de tumores con receptores hormonales positivos, y los cánceres de mama triple negativo y SER2 positivos son más frecuentes en este subgrupo de pacientes. Por lo tanto, la edad joven per se se considera un factor pronóstico adverso como a largo plazo. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en el INCAN? Esta es una base de datos muy grande de la experiencia de Seguro Popular que incluye más de 4.000 pacientes vistas desde el 2007 a 2014. Hemos estudiado varias características de esta serie, y bueno, aquí les presento la que corresponde a lo de las mujeres jóvenes, un artículo que ya está publicado. Y de nuevo vemos que en estas 4.300 pacientes se repite el porcentaje, la prevalencia del 15% del total son muy jóvenes. Vemos que a comparación de las pacientes mayores, el 53% tenían al diagnóstico etapas avanzadas de 3, de 4, en comparación al 40% de sus contrapartes mayores. El 75% de las mujeres jóvenes que vimos en el INCAN tenían enfermedad ganglionar positiva al diagnóstico, en comparación al 65% en los otros grupos de edad. Y aquí lo vemos más gráficamente, como las mujeres jóvenes, el 60% se presentan como localmente avanzados
y el 15% de entrada son pacientes con enfermedad metastásica. Aquí también podemos ver la diferencia por subgrupos de edad en cuanto a los subtipos de cáncer de mama, y vemos que efectivamente tanto el cáncer de mama HER2 positivo como el triple negativo son más prevalentes comparándolo con las pacientes mayores. Y acá esto es muy importante para aquellas pacientes que tienen cáncer de mama hormonosensible, HER2 negativo, que en teoría son las pacientes de mejor pronóstico. Las pacientes jóvenes tienen una alta proporción del subtipo luminal B, que conocemos que tiene un pronóstico mucho más desfavorable que el luminal A. Entonces, definitivamente esta es una de las cosas que explica el pobre pronóstico de estas pacientes. Y aquí vemos las gráficas tanto de supervivencia libre de recurrencia como global en comparación del grupo joven versus no joven, y vemos como para supervivencia libre de recurrencia como tanto para supervivencia global las pacientes jóvenes tienen un pronóstico más desfavorable. Aquí lo vemos ya en porcentaje supervivencia libre de recurrencia 5 años, que vemos que en las jóvenes es 10% menos comparado con las mayores, y también lo es la supervivencia global a 5 años, que es menor en las pacientes jóvenes, un 78%, versus las mayores, un 83%. Y de nuevo, aquí les presento el subtipo luminal B. No les presento todas las gráficas, pero cuando ya los separamos por subtipos, vimos que cuando es triple negativo y sea un HER2 positivo, a los pacientes les va igual, les va idéntico. Como son más triples negativos, pues tienen peor pronóstico, pero compararlas les va igual. Sin embargo, particularmente para el subtipo luminal B, estas pacientes son a las que peor les va. O sea, estas aquí sí da miedo ver una paciente que tiene los receptores de estrógeno y progesterona bajos, el Ki-67 alto, que corresponde al luminal B. Son las pacientes que tienen una peor supervivencia con un pronóstico más desfavorable, y es donde requerimos ser más agresivos con los tratamientos y emplear incluso tratamiento antihormonal más agresivo, que da más efectos secundarios como un doble bloqueo hormonal, pero que sí puede probablemente impactar en que haya mejores desenlaces en estos grupos. Y este es otro artículo que también tenemos ya publicado, que aquí lo que hicimos fue ver a todas las pacientes que recibieron neoadyuvancia y también comparar cómo les iba contra las mujeres mayores. Y vemos, estas son las gráficas, las primeras dos de pacientes para la supervivencia global, de pacientes que lograron respuesta patológica completa. Y vemos que a pesar de que la respuesta patológica completa es un subrogado de a que la paciente le vaya mejor, si es joven a la paciente le va peor, aun cuando alcanza una respuesta patológica completa tras neoadyuvancia, y peor tantito si no la alcanza. Esta es la respuesta, no respuesta patológica en mayores versus no respuesta patológica en jóvenes. Los pacientes jóvenes que no tienen respuesta patológica tienen un pronóstico desfavorable, y particularmente para las pacientes con receptores hormonales HER2 positivo, hormonosensibles HER2 negativo, aquí no importa si hacen respuesta patológica completa, a las pacientes jóvenes les va peor que a sus contrapartes mayores. Esa es la primera. Obviamente por eso nos interesa este subgrupo. Sí tenemos que tener en cuenta que este subgrupo tiene un peor pronóstico y entonces muchas veces requieren tratamientos más agresivos. Ahora, aunque no voy a ahondar mucho en esto, también es importante reconocer que las mujeres jóvenes sí pueden tener subtipos biológicos también de buen pronóstico. Entonces, no es por ende que todas las mujeres jóvenes requerirán quimioterapia, radioterapia. Muchas veces se pueden incluso hacer firmas genómicas que nos ayudan a determinar si una paciente, incluso joven, puede librarse de quimioterapia. Entonces, incluso las guías internacionales dicen el tratamiento no debe depender de la edad, sino más bien del subtipo tumoral, que la mayoría de las mujeres jóvenes tendrán subtipos tumorales agresivos, pero no necesariamente siempre será así. La segunda parte, donde voy a enfocar ya mucho más el resto de la plática y que creo que es también de mucho más interés para ustedes, es estas necesidades particulares de las pacientes que tienen definitivamente mucho que ver con el aspecto de la parte de ginecología. ¿Y por qué tienen necesidades particulares estas mujeres? Pues bueno, simplemente son jóvenes, son sanas, las pacientes tienen una mayor esperanza de vida comparadas a sus contrapartes mayores, prácticamente no tienen condiciones mórbidas, entonces su riesgo ahí es la recurrencia del cáncer.
Como dije, la mayoría, no todas, pero la mayoría van a recibir quimioterapia, por lo tanto será posible que desarrollen una menopausia ya sea temporal o incluso a veces permanente, con los efectos secundarios que esto conlleva. Y no es fácil tener una mujer de 25 años que le vas a dar quimio, que le vas a dar doble bloqueo hormonal y que vas a comprometer bastante pues todos sus aspectos de calidad de vida, sexualidad, imagen corporal, etcétera. Y bueno, definitivamente tienen diferentes necesidades psicológicas. Estas mujeres están en la etapa donde se están consolidando de forma personal, profesional, familiar, se están casando, están teniendo hijos, están en la escuela, se están graduando, están empezando sus trabajos. Entonces definitivamente las condiciones psicológicas y en su contexto simplemente es distinto al de las mujeres mayores que ya tienen una vida pues mucho más avanzada, digámoslo así. Y bueno, hicimos un estudio en pacientes jóvenes sobrevivientes, también este estudio se hizo en el INCAN. Entrevistamos a 25 pacientes jóvenes sobrevivientes que ya habían tenido el cáncer 5 años atrás y les preguntamos cuáles habían sido las principales necesidades que no habían sido cubiertas cuando fueron tratadas. Y ellas nos comentaron que una de ellas era la preocupación por el riesgo de infertilidad y que no se les había hablado del tema, la percepción de su imagen corporal y que esto sí tenía una repercusión importante en su vida. Algo que se abordó también y la manifestaron las pacientes es la discriminación que tenían en sus empleos dado el diagnóstico del cáncer de mama y que eso persistía a pesar de ya estar en el periodo de sobrevivencia. La pérdida de redes sociales, y esto es algo descrito no solo en México, sino en otras partes, que las mujeres jóvenes, al contrario de las mayores, tienden a aislarse mucho más. Las mayores tienden a juntarse, en hacer grupos de apoyo, y las menores no se juntan, no hablan, no lo platican con amigas, lo tratan de ocultar. Y bueno, finalmente decían que muchas de estas necesidades no se habían cubierto de forma adecuada en el proceso de su diagnóstico y tratamiento. ¿Cuáles son las tres principales necesidades? Pues uno es el riesgo de falla ovárica y de infertilidad. Y bueno, conocemos, dado varios estudios que hemos publicado y que hemos estado analizando, que del total de pacientes jóvenes que vemos en México, el 30% no han tenido hijos. Y bueno, esto corresponde a lo que dice el INEGI, ya es una referencia del 2012, que nos dice que hasta más del 30% de los nacimientos que actualmente ocurren en México suceden en pacientes o en mujeres mayores de 30 años. Entonces, pues no es de sorprenderse que si vemos una mujer joven con cáncer de mama, una proporción significativa aún no tendrá hijos o no habrá completado su paridad. Y bueno, definitivamente el riesgo de la falla ovárica y por ende de una probable infertilidad depende principalmente de dos cosas, uno de la edad de la paciente y el otro del tipo de quimioterapia que se va a dar. Y aquí quisiera enfatizar que bueno, estos son los principales esquemas de quimioterapia que damos en la mujer con cáncer de mama, por lo tanto simplemente por el esquema de tratamiento, independientemente de la edad, la paciente por lo menos tiene un riesgo intermedio de desarrollar falla ovárica prematura. Más aún si la paciente tiene más de 40 años, la probabilidad de que tenga una falla ovárica será mayor del 80%, y si es un riesgo intermedio, pues varía de un 20 a 80%. Entonces es difícil de tomar decisiones en un riesgo ahí tan variable. Pero bueno, por lo menos, insisto, si la paciente tiene cáncer de mama y recibe quimioterapia, por lo menos simplemente por el esquema, independientemente de la edad, tendrá un riesgo intermedio de falla ovárica prematura. Aquí fueron las dos diapositivas que no se pasaron, pero en las dos diapositivas son muy importantes y lo que dicen es un metaanálisis donde incluye todos los estudios que han evaluado cuál es la seguridad de que una paciente se embarace después de haber tenido cáncer de mama. Y esto realmente es obviamente es un tema muy importante y de miedo de la parte de recurrencias, y realmente es seguro que una vez que una paciente haya tenido cáncer de mama, haya terminado su tratamiento, puede buscar un embarazo y que esto no condicione que la paciente tenga más riesgo a una recaída, pues por todo el estímulo hormonal que hay durante un embarazo. Y lo que se demostraba en la gráfica anterior, que no se pudo presentar,
es que no hay un riesgo. Incluso en la gráfica de Forest Plot se ve que incluso pudiera considerarse un factor protector. No podemos asegurarlo, finalmente son estudios retrospectivos donde hacen comparaciones de pacientes que se embarazaron versus controles que no lo hicieron, pero lo que sí se demuestra es que no hay un riesgo asociado de recurrencia en pacientes que se embarazan después de un tratamiento del cáncer de mama. Y en esta otra gráfica lo que se hizo fue dividir exclusivamente las pacientes que tenían tumores receptores hormonales positivos, que es donde todavía nos daría un poco de más miedo buscar un embarazo. Y aún en este subgrupo, cuando dividieron a las pacientes que se habían embarazado con la línea amarilla versus la azul, controles que no tuvieron un embarazo, se vio que independientemente del grupo, incluyendo las pacientes con receptores hormonales positivos, no hay un detrimento en su probabilidad de recaída. El otro gran miedo, y que hay todavía dudas porque hay pocos estudios, es qué pasa con la estimulación ovárica en pacientes que están buscando preservar fertilidad, que tienen cáncer de mama, que tuvieron cáncer de mama, y que si esto es seguro. Sí quiero de nuevo aclarar que no hay mucha información. Este es el estudio más grande y con más seguimiento. Tienen 337 pacientes incluidas, de las cuales 120 de ellas fueron incorporadas a un protocolo de estimulación ovárica con uso de letrozol y de gonadotropinas, y las compararon con 217 pacientes que no habían recibido ningún tratamiento de preservación de fertilidad. Y bueno, lo que se pudo demostrar aquí, de acuerdo a las gráficas, es que no hubo un riesgo de recurrencia para aquellas pacientes que fueron sometidas a un protocolo de fertilidad por medio de letrozol y gonadotropinas. Entonces, en base a esto, las recomendaciones internacionales, y aquí solamente les pongo las de ASCO, dicen que todas las pacientes con cáncer de mama o cualquier otro cáncer que están en edad fértil deben ser informadas antes de iniciar tratamiento acerca del riesgo de falla ovárica prematura o de falla, incluso si es hombre, asociado a la parte de fertilidad, antes del inicio de tratamiento, para poder discutir con la paciente si tiene interés de hacer estrategias de preservación de fertilidad. Se deben discutir estas opciones y obviamente referir a las pacientes con el especialista para que se puedan contemplar cuáles son las posibles estrategias. Y bueno, aquí les quiero presentar un estudio que hicimos nosotros acerca de qué pasa con las pacientes que nosotros vemos. Este estudio se hizo con pacientes que ya habían recibido tratamiento. Es un estudio que eran pacientes en seguimiento tanto del INCAN como del San José. Fueron 57 pacientes y les preguntamos si alguien les había hablado de la parte de fertilidad. Lo que pudimos ver en este estudio es que casi el 30%, de nuevo la cifra se confirma, el 30% de estas mujeres con cáncer hormonosensible de 18 a 42 años piden que por lo menos la paciente complete 18 meses de tratamiento con tamoxifeno, y si la paciente tiene interés en buscar un embarazo, se suspende el tratamiento, se hace un periodo de lavado de tamoxifeno de 3 meses y se le permite a la paciente buscar el embarazo por 2 años, buscarlo y tener el bebé, incluso buscar lactar durante 2 años, y después de eso se reanuda el tratamiento antihormonal. Entonces, esto se los pongo aquí, se los quiero compartir, demostrándoles que la concepción general e internacional de los expertos es que definitivamente el embarazo posterior al cáncer de mama no es dañino, y que incluso se está promoviendo en pacientes que tienen interés de tener hijos la suspensión de un tratamiento importantísimo para la paciente. Lo que se puede hacer es esa suspensión y luego reanudar. Les comparto también que hace 2 semanas estuve en el tercer consenso internacional de cáncer de mama en mujeres jóvenes en Suiza, y yo creo que la mitad del congreso se trató de la parte de oncofertilidad. Presentaron 3 mujeres con cáncer de mama, incluso pacientes con cáncer de mama avanzado, su historia de que habían logrado embarazos, y 2 de ellas eran parte de este estudio positivo. La necesidad número 2 es definitivamente la parte del asesoramiento genético que requieren estas mujeres, simplemente por edad, porque por edad hasta el 13% de las mujeres jóvenes pueden tener una alteración genética que explique el origen del cáncer que presentan.
¿Por qué esto? Porque esta parte de que tenemos muchas mujeres jóvenes en México y en otros países latinoamericanos con cáncer de mama. Y bueno, una razón muy obvia es que tenemos una pirámide poblacional distinta. Nosotros tenemos más mujeres jóvenes dentro de nuestra población. Sin embargo, epidemiólogos expertos han manifestado que el 30% de los casos no se deben a una pirámide poblacional y que hay otras causas que deben estarlo explicando. Y bueno, es posible que la parte genética tenga un rol en esta alta prevalencia de mujeres jóvenes con cáncer de mama en México y en Latinoamérica. Y aquí les quiero presentar muy brevemente algunos datos importantes de nuestra población en cuanto a relación de la parte genética, que es mi segundo gran interés de investigación, y tengo algunos resultados que presentarles. Y bueno, hemos hecho varias colaboraciones con este grupo de City of Hope, que está en Los Ángeles. Ellos ven un montón de latinas y el doctor Weitzel ha hecho varias investigaciones en ellas, y él reportó que de 746 hispanas que vivían en Estados Unidos con algún factor de riesgo para cáncer hereditario, hasta el 25% de estas pacientes tenían una mutación genética que explicaba el cáncer. Y él mismo describió una mutación fundadora mexicana, que es esta deleción, la deleción del exón 912, y que en esta población de hispanas en Estados Unidos correspondió al 10% de las mutaciones que se encontraron. Él mismo también investigó que esta mutación sí es fundadora de México. Buscó en otras poblaciones, tanto en Estados Unidos como en Colombia, si estaba presente esta mutación, y no la encontraron. Y por estudios de ancestría incluso pudieron describir que esta mutación surgió desde hace aproximadamente 1500 años antes de la conquista. O sea, es algo que es definitivamente de nosotros, e incluso parece que el origen es cerca de Puebla. Hemos ya hecho algunos estudios en México viendo la prevalencia de mutaciones de BRCA1 y 2, y también cuál es la prevalencia de esta mutación fundadora mexicana. Y este es un estudio que publicamos en el 2014, donde evaluamos a casi 200 pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario sin haber sido seleccionadas por factores de riesgo, y lo que vimos es que del total de pacientes con cáncer de mama, el 15% tenían mutaciones en BRCA1 o 2 y el 28% en cáncer de ovario. Y la mutación fundadora explicaba la tercera parte de estas mutaciones, era la mutación más frecuente que se veía. Hicimos un segundo estudio solamente en pacientes con cáncer de mama triple negativo jóvenes menores de 50 años, y en este grupo de edad se encontró que el 23% de las pacientes tienen una mutación. Es una prevalencia altísima. Una mujer joven con cáncer de mama triple negativo tiene más del 20% de probabilidad de tener una mutación, y la mutación fundadora en México explicaba el 40% de estos casos. Si es una mujer todavía más joven, menor de 40 años, la probabilidad de mutación incluso sube hasta un 30%. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Definitivamente la recomendación es que toda paciente joven con cáncer de mama debe ser referida para un asesoramiento genético por un profesional de salud experto de forma oportuna. ¿Y por qué de forma oportuna? Porque definitivamente se pueden emplear estrategias reductoras de riesgo. Algo que yo creo firmemente es que no es una urgencia. Hacer una prueba genética no es una urgencia y no es algo que generalmente impacte de forma muy importante, pero sí puede impactar en las decisiones, sobre todo el tratamiento local. Si uno sabe de antemano que una paciente es portadora de una mutación, entonces es posible que entonces no estés pensando en hacer una cirugía conservadora, sino más bien estés pensando de entrada en hacer una mastectomía bilateral. Entonces esa información es importante porque sí tiene impacto sobre todo en decisiones quirúrgicas, y el contar con la prueba o con el resultado antes sí puede definitivamente tener impacto en las decisiones de las pacientes. Y bueno, por supuesto esto es muy importante para la familia, porque ya que se detecta una mutación en una mujer, corresponde ampliar el estudio a la familia. Ahí ya es menos caro porque lo que se busca en la familia es solamente la mutación puntual que la paciente tuvo, ya no se tienen que buscar
las mutaciones completas o el hacer el estudio completo del gen BRCA1 y 2. Y bueno, aquí nada más comentar que definitivamente el experto es el genetista, ¿no? Y los genetistas especialistas en cáncer, que no son todos, sin embargo no son especialistas que siempre tengamos a la mano. Muchas veces dentro de nuestro grupo de trabajo hay alguien que tiene un interés particular. Por ejemplo, en mi caso yo soy oncóloga, no soy genetista, y esta parte me interesó mucho. Hice un curso para hacer esto y bueno, tengo un poquito más de conocimiento sobre esta parte, pero definitivamente en mi grupo hay una asesora genética, una genetista, y esa parte yo se la dejo a ella. Es compleja, hay que hacer todo un árbol genealógico, requiere un montón de tiempo, y sí, las pacientes tienen muchas dudas y realmente sí necesita uno tener el tiempo y el conocimiento para poder tener esa asesoría, no solo para la paciente sino para la familia. Y la tercera necesidad importante es el apoyo psicológico, el malestar emocional, y aquí de forma así muy amplia podemos decir que hasta la mitad de las pacientes pueden tener malestar emocional importante cuando tienen el diagnóstico, y que solamente el 5 al 10% de las pacientes tienen una asesoría, son identificadas con este malestar y al final son intervenidas. Y este es un estudio bien interesante donde tuvieron a 3 grupos con cáncer de mama, un grupo con cáncer de mama jóvenes, otro cáncer de mama mayores y otro jóvenes sin cáncer. Y lo que vieron aquí es que para todos los rubros que evaluaron, depresión, imagen corporal, ansiedad, sueño, fatiga, sexualidad, espiritualidad, satisfacción marital, etcétera, el grupo de jóvenes para todos los rubros calificó peor que el grupo de pacientes mayores. Entonces, de nuevo, pues es importante sí reiterar que estas pacientes muchas veces necesitan un apoyo psicológico extra, y que también las guías internacionales y nacionales apoyan que debe de haber un especialista que apoye a estas mujeres en el aspecto físico, psicosocial y sexual. Definitivamente nosotros los oncólogos médicos no estamos entrenados para ver esa parte en las mujeres, y muchas veces les sacamos la vuelta incluso a preguntarles, o si nos preguntan, mejor preguntamos acerca de otro síntoma, porque la parte de sexualidad no es para lo que estamos entrenados a hacer, y es parte de lo que sí se tiene que fomentar más educación, porque definitivamente este aspecto repercute de forma muy negativa en nuestras pacientes. El otro problema bien importante con las pacientes jóvenes es que se sienten desinformadas. Finalmente son mujeres que ya tienen muchísimo acceso a internet, a información, y cuando no sienten que reciben la información apropiada de sus médicos y del grupo que las está tratando, empiezan a tener más sentimientos de aislamiento, se sienten más ansiosas, más deprimidas. Y bueno, aquí sí es importante reflexionar lo que les comentaba. Creo firmemente que por lo menos a la parte de oncólogos nos falta conocimiento acerca de estas particularidades de nuestras mujeres y que no están muchas veces bien abordadas. Les comparto un estudio interesante que también hicimos en el INCAN. Incluimos a 310 pacientes, ahí eran de todas, de 19 a 87 años, y todas las pacientes les preguntamos si habían tenido la información que necesitaban al momento del diagnóstico. Todas las pacientes manifestaron que les había faltado información acerca de su patología, de su diagnóstico, de su tratamiento, de los efectos secundarios. Y dijeron que querían más material impreso, y el 93% incluso le interesaba tener material en línea. Algo también que nos interesó mucho saber es que en un contexto como en el INCAN, donde la población es de un estatus socioeconómico medio-bajo, ¿qué tanto tenían disponibilidad de recursos electrónicos? Y fue interesante conocer que el 80% de los pacientes jóvenes, a pesar de un estatus socioeconómico más bajo, tienen un smartphone y una tablet, y que el 73% de estas pacientes usan redes sociales. Entonces, esta puede ser una vía de llegar a nuestras pacientes más información independientemente del estado socioeconómico o incluso de la escolaridad. Y hicimos un último estudio, este es el más reciente, donde hicimos 5 grupos focales de mujeres jóvenes y les preguntamos qué necesitaban de información. Y ellas nos dijeron que necesitaban
más atención psicológica, que querían tener una comunicación más asertiva con su equipo de médicos sobre todo, y de nuevo volvía a salir la parte de necesidades de información por escrito y de forma electrónica. Por último, el último problema importante de nuestro país es que no tenemos mucha información. O sea, ahorita hemos estado generando toda esta parte de más conocimiento de las pacientes, particularmente en México, y bueno, sí hay muchas iniciativas en otros países donde han estado enfocando esfuerzos para conocer más las necesidades de las pacientes y poder intervenir. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que había varias iniciativas dedicadas a mujeres jóvenes. Aquí les pongo algunos ejemplos, la mayoría ubicados en Estados Unidos, Canadá, algunos otros Portugal, Israel. Y bueno, fue entonces que decidimos empezar este programa que se llama Joven y Fuerte, el programa para la atención e investigación de mujeres con cáncer de mama, y donde quisimos unir la parte médica y psicológica para poder dar a las pacientes una mejor atención. En este momento el programa Joven y Fuerte está activo en el INCAN, en el Hospital San José, y recientemente lo empezamos también ya en el Hospital Zambrano, que es un reto, es un contexto diferente en una paciente privada. Tenemos mucha experiencia ya en la parte de pacientes con una seguridad social pública, pero en este caso ahora estamos también incorporando el programa en el Hospital Zambrano con buenos resultados. Los 4 objetivos principales del programa, el principal por mucho es optimizar el cuidado clínico, ver las necesidades de las pacientes y referirlas de forma oportuna para que puedan ser abordadas. La otra es la parte de educar, dar mejor información a las pacientes, ya que vimos que esta es una necesidad real de nuestras pacientes en México. Promover la investigación, y la última, replicar el modelo. Si ya vimos que fue efectivo en el INCAN y en el San José, lo que estamos buscando es que se beneficien más pacientes jóvenes en otros lugares. ¿Qué es la parte del primer objetivo? ¿Cómo optimizamos el cuidado clínico? Pues una vez que se confirma el diagnóstico de cáncer de mama en la mujer joven, lo que hacemos es que la coordinadora del programa, que es una psicóloga, invita a la paciente al programa, tiene una sesión informativa donde ahí lo más importante es que se detectan cuáles son las necesidades de las pacientes, principalmente en el rubro de fertilidad, genética y psicología, y se hace una referencia oportuna. Hasta este momento llevamos 263 pacientes incluidas en el programa tiene 1 año y medio activo, y bueno, pues son las 3 áreas donde hacemos un abordaje principal. En cuanto a la preservación de fertilidad, pues tenemos varios convenios tanto en México como en Monterrey, donde hemos referido a nuestras pacientes para esta parte de preservación de fertilidad. Hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Perinatología que previo a esto no aceptaba pacientes con cáncer, no aceptaba pacientes mayores de 35 años. Entonces, cuando enviábamos a nuestras pacientes nos la retachaban. Entonces, a partir de este programa tenemos este convenio con perinatología y con otros centros privados, y hasta el momento ya tenemos 18 pacientes que han sido referidas y que han tenido estrategias de preservación de fertilidad a través de preservación de óvulos o embriones. Algunos de estos tratamientos han sido totalmente cubiertos, ya sea por estos convenios que hemos tenido con las instituciones, por medio de donativos que hemos obtenido, o a veces parcialmente cubiertos. Tenemos también el apoyo de Ferring, que tiene el programa Proteger, donde donan los medicamentos y las pacientes solamente pagan pues el restante. Entonces, la verdad que con mucho orgullo y muy contentos decimos que hemos alcanzado esta cifra, y la verdad es que una mujer que no ha tenido hijos y que se enfrenta a este diagnóstico, sí ha sido muy importante ver este cambio cuando le dices hay pues, posibilidad de preservar, y simplemente, aunque al final no vayamos a saber cuál es el resultado, ahorita todavía es un programa muy joven para ver al final la tasa de embarazos que vamos a tener, sí le da una perspectiva muy diferente en el aspecto psicológico a la paciente cuando se logra hacer esta intervención. En cuanto al asesoramiento genético, hasta el momento 217 pacientes han recibido asesoría genética, y les comparto que tanto en el INCAN como en el San José tenemos abierto un estudio de investigación en colaboración con City of Hope,
donde ellos están probando un panel que hicieron específicamente para pacientes latinas. Es un panel donde buscan 114 mutaciones recurrentes que se han encontrado en pacientes mexicanas o latinoamericanas a un costo muy bajo. El costo del panel cuesta en total $50. En comparación con los $4,000 habituales, las pruebas van bajando de precio y hay incluso pruebas en el mercado que cuestan alrededor de $1,000. Pero aún con los $1,000, muchas de nuestros pacientes no tienen acceso a estas pruebas y muchos de los seguros desafortunadamente siguen sin cubrirlas. Entonces, con este estudio de investigación lo que se hace es que se envían las pruebas a CD of Hope, les corren el hispanel, así se llama el panel, y luego se corrobora por secuenciación si la especificidad y sensibilidad de la prueba. Ahorita tenemos más de 600 pacientes incluidas en el protocolo y bueno, se están ya también incluyendo pacientes de Monterrey. Y bueno, la parte del acompañamiento psicológico y emocional dentro del programa, 84 pacientes han requerido un apoyo mucho más formal en la parte psicológica y no nada más hemos hecho esto, sino se han creado talleres, empiezan a ver ese vínculo entre pacientes que se identifican como pares. Y bueno, aquí les comparto una foto de un taller que hicimos de bailoterapia donde las pacientes pues estaban compartiendo y no solo ellas, empieza también a haber una comunidad donde se integran los esposos, se integran los hijos y realmente pues esta parte es de mucha motivación para las pacientes. Las pacientes ahora tienen grupos de WhatsApp donde se comparten sus experiencias, cuando terminan de usar la peluca se la comparten a la compañera. Entonces realmente una comunidad muy bonita que antes de esto no lo había en los centros donde trabajamos. Tenemos también la parte educativa, se están impartiendo foros educativos que con mucho gusto les puedo pasar la información. Se hace un foro educativo al mes donde se abordan aspectos tanto generales del cáncer de mama como más particulares del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Cada vez tenemos más asistencia a los foros, no solo por parte de las pacientes, sino también muchas veces de familiares. Aquí fue un taller de oncoimagen donde una especialista le enseñaba a las pacientes pues cómo podían arreglarse de forma adecuada dentro del contexto de la quimioterapia. Para la parte del objetivo 2 de la educación recibimos un grant de Susan G. Komen por una cantidad importante de dinero para poder hacer un programa educativo para pacientes y para médicos. Y lo que nos dimos a la tarea de hacer fue el estudio que les presenté previamente, donde invitamos a pacientes para ver cuáles eran sus necesidades de información. Fue padre ver que, bueno, no padre, primero fue triste ver que nosotros pensábamos hacer un folletito de 20 páginas hablando de fertilidad, genética, psicología, sexualidad. Nos dimos cuenta que había tanta carencia de información que al final hicimos un libro que por el grant le llamamos de mujeres jóvenes, pero realmente es un manual de cáncer de mama para cualquier paciente y tiene algunos aspectos exclusivos de mujeres jóvenes, pero realmente es un manual que puede leer cualquier paciente. Y este manual se hizo en base a las necesidades de las mujeres y luego lo piloteamos y lo cambiamos un montón. También es bien interesante fue ver cómo lo escribimos, nosotros lo entendíamos padrísimo y al momento de pilotearlo con las pacientes tuvimos que hacer un montón de cambios de acuerdo a cómo ellas querían que se expresaran las cosas y pudieran entenderlo mejor. También algo que no teníamos contemplado pero que surgió fue hacerse una sesión o varias sesiones de fotos con nuestras pacientes, que era algo que tampoco teníamos. Cuando buscamos imágenes de pacientes con cáncer de mama, pues siempre salen las pacientes rubias, diferentes, ¿no? Entonces, pues empezamos a hacer estas fotos. El manual, además de información, tiene testimonios, tiene dibujos, tiene esquemas. Y bueno, estas son partes de las fotos que tuvimos de nuestras pacientes donde demostramos en el manual y en la página web cómo la paciente continúa con su vida a pesar del diagnóstico. Y bueno, ahorita ya empezamos con la distribución del manual y de la página web y la retroalimentación que hemos tenido ha sido muy positiva de cómo las pacientes le ven otra cara al cáncer, de ver algo muy fatalista cuando ven esto, que la paciente sigue en la escuela, sigue con sus niños, tienen bebitos, están con su pareja, realmente sí es verle otra cara al cáncer.
Tuvimos incluso al pasado septiembre la presentación de la finalización de este proyecto en la Ciudad de México. Fueron las pacientes, llevaron a sus familias, fue Patricia Reyes Espíndola, la artista que tuvo cáncer de mama, al evento. Fue algo muy emotivo, muy padre, ellas viéndose en las fotos. Realmente les digo, esa comunidad que se ha creado es algo muy importante. Y está la página de internet que me gustaría que la anotaran, que se la llevaran. Estamos a un 95% de terminarla, de hecho ya está disponible, pero todavía le estamos haciendo algunos últimos ajustes. Y bueno, pues las pacientes tienen información, testimonios, algunas herramientas, hay infográficos para las pacientes y para los médicos, hay videos para las pacientes por especialistas. Tenemos checklist, por ejemplo, hay checklist para la paciente que qué son los temas que debe cubrir con su médico cuando está platicando sobre el diagnóstico, el tratamiento, y esta parte de los infográficos de forma muy visual y muy sencilla, hablar de temas importantes para las pacientes. Y así como tenemos la parte de las pacientes, está la parte de los médicos, que nos ayuda pues mucho más a manejar estos aspectos que, como ya les he contado, no manejamos con regularidad. Los oncólogos nos entrenaron a ver adultos, no a ver niñas ni adolescentes ni gente muy joven. También en la parte de los médicos hay videos por especialistas internacionales y nacionales. Los internacionales son videos que están subtitulados para aquellos que no manejen tanto el idioma inglés, y de nuevo están las partes de los aspectos importantes en mujeres jóvenes. Está ahora el checklist para médicos, que es lo que el médico debe completar o abordar con su paciente, y también infográficos de temas relevantes de mujeres jóvenes. Ya casi para terminar, tenemos el tercer componente del programa, que como les comenté es la parte de investigación. Lo que hacemos es que las pacientes llenan cuestionarios al diagnóstico a los 6 meses al año, y luego cada año, de varios rubros: fertilidad, genética, psicología, calidad de vida, sexualidad, cognición, y bueno, lo que queremos ver es cómo impacta todo el tratamiento y las intervenciones en su vida. Tenemos una colaboración con el Mass General Hospital. Ellos nos ayudaron a capturar todos los cuestionarios que tenemos en apps, en tablets. Entonces la paciente está llenando ahí de forma divertida y mientras está en la sala de espera, y su cuestionario no son cuestionarios difíciles, son fáciles de contestar, y las pacientes, la verdad es que hasta les digo, hasta se entretienen ahí al estar haciendo eso en la sala de espera. Hasta el momento ya tenemos 217 pacientes incluidas en los protocolos de investigación, y bueno, tenemos ya varias publicaciones asociadas a estos resultados, tanto en revistas nacionales como internacionales. También dentro del programa pues nos ha permitido tener proyección tanto en tele, en periódico, pues esto con el objetivo de concientizar también a las mujeres sin cáncer, que puede haber cáncer de mama en mujeres jóvenes. Y bueno, también a partir del programa y de todo esto que hemos estado haciendo, en la última edición del consenso en el 2015 logramos integrar una sección de cáncer de mama en mujeres jóvenes que su servidora escribió y que ya está como parte del consenso y donde se abordan los temas principales. Y el objetivo número 4, como les comentaba, es replicar el modelo, y también concursamos por un donativo de Avon México que ganamos este año, y nos va a permitir este donativo replicar el programa en 5 centros en la República Mexicana. Ahorita estamos por recibir el donativo, estamos en la selección de centros, y bueno, pues simplemente es intentar pues ampliar esto que hemos estado haciendo a más lugares, y también intentar acercar a las pacientes, a los especialistas entre ellos, con estos convenios que hemos empezado a crear, con los proyectos de investigación, poder enviar las muestras cuando no se puedan cubrir a través de estos proyectos de investigación, y bueno, pues la idea es beneficiar a más pacientes. Las asociaciones colaboradoras han sido todas estas, ya sea por medio de colaboraciones o por medio de donativos.
definitivamente es un reto. El programa pues no tiene un financiamiento fijo, no lo paga ni el INCAN como tal, ni el San José, o sea, se tienen que buscar financiamientos. Hay un financiamiento importante a través del INCAN que ha dado la Cámara de Diputados para varios proyectos, entre cuales está incluido este, y lo que hemos estado es pedir, haciendo proyectos, concursando por donativos, hemos logrado obtener algunos, y bueno, de esa forma es pues que hemos logrado lo que ahora les presento. Y la otra es instituciones colaboradoras que realmente han sido básicas para el desarrollo de este proyecto, sobre todo Young, Strong y Pink, que fue donde yo me entrené con toda la parte de mujeres jóvenes y donde sus líderes son parte de las colaboradoras del proyecto, y City of Hope y el Mass General Hospital, donde tenemos pues estos proyectos de investigación colaborativa. Es un equipo grande el que trabajamos en este proyecto, tanto en la Ciudad de México y en Monterrey, y bueno, pues por supuesto es todo el equipo multidisciplinario, cirujanos, oncólogos, genetistas, ginecólogos, cirujanos plásticos, etcétera, y bueno, se requiere pues toda una colaboración del equipo completo para poder llegar a más pacientes y que tengan cada vez más beneficios. Pues es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención y por su invitación a esta sesión. De nuevo les pongo la página, ahí está la división para pacientes y para médicos. Les digo, ya está disponible, no está la página de médicos, de hecho está terminándose de subir, pero para finales de este año debe estar completamente terminada y completamente disponible, gratuita. El manual está disponible completo para que se pueda bajar por PDF, y bueno, pues de esta forma que sea benéfico para ustedes y para sus pacientes. Estoy para servirles y muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctora Cintia Villarreal. Creo que no me equivoqué, ¿verdad?, al presentarla. No, en lo absoluto. Una oncóloga tan joven y con tantos logros en tan poco tiempo. Mándeme. Te quedaste corto. Me quedé corto, exactamente. De veras, doctora Cintia, que